Donna antes de Donna Boston, inicios de los años 60. En una casa de clase trabajadora, llena de ruido, de disciplina y de canto religioso, crecía una niña llamada la Donna Adrienne Gaines. Su familia era numerosa, el dinero escaso y la fe estricta. En la iglesia, donde el coro resonaba como un refugio, la pequeña Donna descubrió dos cosas que la marcarían para siempre: una voz distinta y un deseo profundo de ser escuchada. No era una niña rebelde, pero sí inquieta. Observaba todo, absorbía cada melodía. Imitaba a las cantantes gospel con una facilidad que desconcertaba a los adultos. Aún no sabía que esa voz, que parecía demasiado grande para una niña tan pequeña, la llevaría muy lejos. Su infancia no fue trágica, pero sí dura. En la escuela era tímida, en casa, obediente. La iglesia ocupaba una parte central de su vida y con ella un sentido de responsabilidad moral que, años después, chocaría con la figura pública que el mundo intentaría imponerle. Donna creció entre sermones, coros y trabajos domésticos, aprendiendo que la disciplina era parte del camino. A los 12 años, cantó por primera vez en público durante un servicio dominical. Su interpretación dejó a la congregación en silencio. Ese día, su familia entendió que esa voz no era común, era una puerta. La puerta se abrió por completo cuando cumplió 18 años. Boston ya no podía contener sus ambiciones. El rock, el soul y el teatro musical comenzaban a transformarse en un imán para ella. No sabía exactamente a dónde quería ir, pero sí sabía que su destino no estaba en una fábrica, una oficina ni un trabajo predecible. Tenía una certeza silenciosa: su talento debía encontrar su lugar. Y como muchos jóvenes artistas de la época, decidió que la única forma de saber quién era realmente era salir de casa. Europa se volvió una posibilidad inesperada. Una audición para la versión alemana de Hair apareció como una oportunidad improbable. Se presentó sin miedo. Cantó con una fuerza que no coincidía con su edad. Fue aceptada. Alemania la recibió con un choque cultural inmediato. Un país frío en clima y costumbres, pero vibrante en arte, teatro y música experimental. Donna se unió al elenco de Hair y por primera vez en su vida descubrió lo que era vivir en un espacio artístico pleno. Aprendió alemán, trabajó en musicales, hizo coros, tomó trabajos secundarios para sobrevivir. Conoció músicos, productores, artistas bohemios y soñadores que vivían para la música igual que ella. Se convirtió en una cantante sólida, pero aún buscaba su identidad. No era gospel, no era soul, no era todavía pop. Estaba en construcción. En las noches grababa demos baratos. En el día actuaba. La vida no era fácil, pero por primera vez era suya. Fue en esa etapa donde una decisión aparentemente pequeña cambiaría todo. Aceptar grabar coros para un productor italiano-alemán llamado Giorgio Moroder. No sabía que ese encuentro era el inicio de una alianza que transformaría no solo su vida, sino la historia de la música moderna. Donna había viajado para descubrir qué tipo de artista era. No imaginaba que, muy pronto, junto a un hombre que creaba sonidos futuristas desde un estudio en Múnich, estaba a punto de inventar un género que el mundo aún no conocía. El encuentro con Giorgio Moroder y el nacimiento de un sonido Múnich. Principios de los 70. La ciudad tenía una energía particular. Clubes pequeños, estudios improvisados y una escena electrónica que apenas estaba tomando forma. Donna Summer, todavía más actriz que cantante, comenzó a hacer coros en distintos estudios para pagar la renta. No era glamuroso, eran largas horas, pagos pequeños y un futuro incierto. Pero cada sesión era una oportunidad. Cada micrófono encendido era una prueba silenciosa de que tenía algo que ofrecer al mundo. Fue en ese circuito donde apareció Giorgio Moroder, un productor que no seguía las reglas de la música tradicional. Él no buscaba reproducir el pasado, sino diseñar el futuro. El primer encuentro fue profesional y breve. Giorgio necesitaba voces para pistas que experimentaban con sintetizadores, cajas de ritmo y estructuras que parecían más ciencia ficción que radio comercial. Donna entregaba lo que le pedían, con precisión, sin imaginar que estaba colaborando con un visionario. Giorgio tenía un método distinto. Construía capas sonoras como si fueran piezas de ingeniería. No buscaba impresionar a los directivos de disqueras. Buscaba entender hacia dónde podía evolucionar la música. Donna, sin quererlo, comenzó a adaptarse a ese lenguaje. Su voz cálida y humana contrastaba con las máquinas. Y precisamente ese contraste fue lo que llamó la atención de Giorgio.
Con el tiempo, la relación dejó de ser cantante de estudio y productor. Era una colaboración en desarrollo. Giorgio detectaba que Donna tenía un rango emocional que pocos intérpretes poseían. Podía sonar sensual sin perder elegancia, vulnerable sin quebrarse, poderosa sin gritar. Él, por su parte, sabía manipular las máquinas como si tuvieran alma. Eran opuestos perfectos. Ella, espíritu; él, estructura. Lo que no imaginaban era que de esa mezcla surgiría un nuevo género. La oportunidad llegó con una idea simple: crear una canción larga, hipnótica, pensada para los clubes. Nada de radio, nada de formatos convencionales. Solo música diseñada para bailar sin freno. Donna propuso un tema que había escrito tiempo atrás: Love to Love You. Giorgio escuchó la maqueta y supo que tenía algo entre manos. Lo que vino después no fue planeado como escándalo ni provocación. Fue un experimento. Giorgio pidió a Donna interpretar la canción con una suavidad casi susurrada, inspirada en el soul más íntimo. En la cabina, Donna dudó. Sabía que la letra tenía una carga sensual, pero Giorgio buscaba algo más: un ambiente, un efecto emocional. La grabación fue intensa. Donna se metió por completo en el personaje, creando una interpretación que mezclaba inocencia y deseo. No imaginó que el resultado cambiaría su vida. Love to Love You Baby se volvió una pieza única, una combinación de ritmos electrónicos, gemidos controlados, sintetizadores envolventes y una atmósfera que nadie había escuchado antes. Cuando la extendieron a una versión de 17 minutos para los clubes, se transformó en un himno inmediato. Al principio, Donna no comprendió la magnitud. Era solo una canción más, una colaboración más. Pero las discotecas explotaron. Europa comenzó a hablar de ella como la nueva voz de la música sensual. La canción cruzó océanos. En Estados Unidos fue recibida con asombro, polémica y fascinación. Para Giorgio era la confirmación de que sus experimentos tenían un futuro. Para Donna era el nacimiento de un personaje que no sabía si quería encarnar. La fama no llegó como un reconocimiento, sino como un impacto. La prensa la catalogó como símbolo sexual. La iglesia de su infancia condenó la canción. Algunos la llamaron la mujer del suspiro. Otros la celebraban como una liberación musical y femenina. Donna, entre tanto ruido, apenas tenía tiempo para procesarlo. Solo entendía una cosa: el mundo la estaba mirando por primera vez. Y Giorgio Moroder estaba listo para llevarla aún más lejos. Love to Love You Baby no fue el destino. Fue la puerta. Una puerta que Donna estaba a punto de cruzar sin medir las consecuencias. El ascenso meteórico y el peso de convertirse en la reina del disco. El éxito de Love to Love You Baby no fue un ascenso progresivo, fue una explosión. En cuestión de meses, Donna Summer pasó de ser una cantante de estudios europeos a un nombre reconocido en clubes de Nueva York, Londres y París. Los DJs ponían su canción completa, los 17 minutos, sin interrupciones. La pista se convertía en un pulso colectivo, la voz de Donna en una guía hipnótica. La mercadotecnia la apodó la primera dama del amor, un título que ella jamás pidió. Para Giorgio Moroder y su socio Pete Bellotte, era apenas el comienzo de un plan más ambicioso: crear una trilogía de álbumes que definiera el sonido del futuro. Mientras los críticos debatían si la canción era revolucionaria o provocadora, las discográficas vieron un mercado. Donna fue invitada a Estados Unidos por primera vez desde que se había ido de joven. Al llegar, descubrió algo que no esperaba. Su música no solo estaba sonando en clubes, estaba moldeando un movimiento cultural. La música disco era una mezcla de libertad sexual, comunidades LGBT, vida nocturna y espacios donde los excluidos encontraban refugio. Para Donna, criada bajo normas estrictas, la contradicción era intensa. Era la voz de una revolución cultural que no entendía por completo. Giorgio Moroder, más analítico, vio que el camino era claro: expandir el sonido. Para su siguiente trabajo, A Love Trilogy, decidieron combinar elementos orquestales, beats electrónicos y un estilo vocal más pulido. La fórmula funcionó. Cada lanzamiento consolidaba la idea de que Donna no era un fenómeno pasajero, era una nueva clase de estrella. Las portadas, las entrevistas y las fotografías insistían en mostrarla como símbolo de sensualidad. Donna cooperaba, pero en su interior crecía una incomodidad que prefería ignorar.
El punto decisivo llegó en 1977 con el álbum I Remember Yesterday, un proyecto experimental que jugaba con distintos sonidos del pasado. Giorgio tuvo una idea arriesgada y casi absurda para la época. ¿Qué pasaría si intentaban crear una canción que representara el futuro? No el futuro cercano, sino un sonido que la humanidad aún no había escuchado. Donna escuchó la propuesta en silencio. Giorgio conectó sus sintetizadores, programó secuencias repetitivas y creó una base que sonaba mecánica, fría y perfecta. Donna, al escucharla, entendió que aquello no se parecía a nada. La canción se llamó I Feel Love. En el estudio, Donna grabó la voz con un tono etéreo y controlado, casi como si flotara sobre el metrónomo implacable. El resultado era hipnótico, una mezcla inaudita de sensualidad humana y estructura electrónica. Cuando el tema salió al mercado, las reacciones fueron inmediatas y extremas. Algunos críticos no sabían cómo clasificarla, otros la declararon la canción más moderna jamás hecha. Brian Eno, al escucharla, le dijo a David Bowie: "Esto es el futuro de la música". Y tenía razón. I Feel Love inauguró la música electrónica como la conocemos. Techno, house, trance, EDM. Todo puede rastrearse hasta esa grabación. Mientras el mundo celebraba, Donna vivía un dilema íntimo. Era ahora la voz del futuro, la reina indiscutible del disco, la artista que había redefinido el sonido global. Pero también era objeto de un escrutinio feroz. Entrevistas insistiendo en su sexualidad, campañas promoviendo la imagen sensual que ella ya empezaba a rechazar, críticos moralistas acusándola de corromper a la juventud. La tensión entre la mujer que era y la figura que el mercado construía empezó a romper su equilibrio. Aún así, el éxito la empujaba sin descanso. Sus giras crecían, los shows se volvían más elaborados, y Donna era recibida por multitudes que la veían como algo más que una cantante, un ícono. Pero debajo del brillo empezaba a gestarse un problema mayor. El disco estaba alcanzando su apogeo, y también su punto de quiebre. Había demasiada atención, demasiada presión y demasiada controversia alrededor de un género que pronto se convertiría en objetivo cultural. Donna estaba en la cima del mundo, pero el mundo estaba a punto de voltearse. El reinado, el exceso y el nacimiento del rechazo al disco. A finales de los 70, Donna Summer era más que una estrella. Era el rostro de un género que había conquistado al mundo. El disco se expandía en clubes, radios, películas y modas. La fiebre alcanzó su punto máximo con el lanzamiento de Once Upon a Time y la inolvidable Last Dance, una canción que combinaba balada y pista de baile en un formato que se volvió un sello único de Donna. Su voz se escuchaba en bodas, clubes, estaciones de radio y fiestas clandestinas. Donde hubiera música, Donna estaba presente. Y con cada nuevo éxito, su figura como la reina del disco se hacía más grande. La fama, sin embargo, traía consigo un ritmo brutal. Las giras eran interminables. La expectativa del público crecía sin pausa. Cada show debía superar al anterior. Los empresarios exigían más sensualidad, más brillo, más espectáculo. Donna ya no era solo una cantante, era un símbolo cultural. En su mente, comenzaba a aparecer la duda de si aún era dueña de su imagen o si la industria la estaba consumiendo. La disciplina religiosa de su infancia chocaba con los escenarios llenos de luces y disfraces provocadores. Mientras tanto, Giorgio Moroder seguía empujando los límites del sonido, creando producciones cada vez más futuristas. En el estudio se entendían a la perfección. Fuera de él, la presión era otra historia. La industria disco creció tanto y tan rápido que se volvió víctima de su propio éxito. Para 1978 y 1979, el mercado estaba saturado. Las discográficas lanzaban discos disco de artistas que no tenían relación con el género. Las películas, la moda y la prensa explotaban la estética hasta deformarla. El sonido, antes innovador y liberador, comenzó a verse como una fórmula. Y en ese ambiente surgió un movimiento cultural que cambiaría todo: el rechazo visceral al disco. La noche del 12 de julio de 1979 se volvió un punto de quiebre. En el estadio Comiskey Park de Chicago, durante un evento llamado Disco Demolition Night, miles de personas acudieron con discos para destruirlos públicamente. En el centro del estadio, un locutor antidiscolos apiló cientos de vinilos, muchos de ellos de Donna, y les prendió fuego.
La multitud, compuesta mayormente por fanáticos del rock, gritó, celebró y saltó al campo. Para muchos expertos, aquel acto no fue solo una protesta contra un género musical, sino una expresión disfrazada de racismo, misoginia y homofobia. El disco representaba comunidades marginadas, artistas afroamericanos, voces femeninas y espacios LGBT. Donna Summer era la figura más visible de todo aquello, y también fue la más atacada. Los medios lo llamaron el fin del disco. Las radios comenzaron a retirarlo de su programación. Las discográficas se asustaron. Lo que había sido la música dominante del mundo se convirtió, casi de la noche a la mañana, en un enemigo cultural. Para Donna, el golpe fue personal. No solo estaban quemando discos, estaban quemando el sonido que ella había ayudado a construir. La presión emocional la alcanzó como nunca antes. Mientras todo esto ocurría, lo que casi nadie sabía era que Donna atravesaba una crisis interna profunda. La fama del disco había convertido su imagen en algo que ella ya no podía controlar. La sensualidad que había interpretado en sus primeros éxitos ya no le pertenecía. Sentía que era un personaje impuesto, una caricatura que chocaba con su identidad real. Su salud mental comenzó a deteriorarse. Cayó en depresión, luchó contra ansiedad severa y enfrentó momentos de oscuridad que la llevaron a buscar ayuda espiritual. En medio del caos cultural y personal, Donna tomó una decisión inesperada. Buscó refugio en su fe. Comenzó un proceso de introspección, dejando atrás excesos, presiones y contratos que la sofocaban. Para muchos, parecía que estaba abandonando el trono, pero en realidad estaba tomando el control de su vida. El mundo creía que la era del disco había muerto, pero Donna Summer, lejos de rendirse, estaba por reinventarse. Y el siguiente capítulo demostraría que su talento iba más allá de un género. Caída del disco, crisis personal y la búsqueda de identidad. El final de los 70 dejó una marca dolorosa en la carrera de Donna Summer. El disco, que la había llevado a la cima, ahora era el blanco de burlas, rechazo y desprecio. La industria, que unos años antes la adoraba, comenzó a distanciarse. Las radios cambiaron su programación de un día para otro, dejando fuera a artistas que habían sido pilares del movimiento. Donna, una de las voces más visibles de esa era, sintió como el suelo se movía debajo de sus pies. La caída del género no solo la afectó profesionalmente, también golpeó su vida emocional con una fuerza que no esperaba. Durante años había tratado de controlar el personaje que la industria había creado alrededor de ella. La mujer sensual, sofisticada, siempre perfecta. Pero en privado, esa imagen estaba muy lejos de lo que sentía. La dualidad entre la figura pública y la persona real se volvió insoportable. La presión constante de complacer a todos, de ser la estrella sensual del disco, la dejó sin espacio para respirar. Comenzó a padecer ataques de ansiedad, insomnio y una tristeza que no sabía explicar. En entrevistas posteriores, Donna hablaría con honestidad sobre esta etapa, describiéndola como uno de los momentos más difíciles de su vida. Sentía que había perdido el control de su historia. Sus días oscilaban entre la necesidad de seguir adelante y el deseo de desaparecer del escrutinio público. Mientras el público celebraba su música, ella libraba una batalla silenciosa contra el agotamiento emocional y la desorientación. En medio de esta crisis, tomó una decisión que pocos esperaban: buscar ayuda en su fe. Su crianza religiosa, aunque estricta y llena de reglas, siempre había sido un pilar en su identidad. Había intentado alejarse de ese mundo para abrir su camino artístico, pero ahora, en su momento más oscuro, encontró ahí un refugio. Comenzó a asistir a reuniones espirituales, rodeándose de personas que no veían en ella a la reina del disco, sino a una mujer en necesidad de apoyo. Esta red de contención se volvió fundamental para su recuperación. La espiritualidad no fue un escape, sino un proceso de reconstrucción. Donna comenzó a cuestionar qué partes de su carrera la definían realmente. ¿Era la estrella glamorosa de los clubes o la joven cantante de coro que soñaba con emocionar a la gente? ¿Había sido dueña de su imagen o solo un producto más? Estas preguntas la llevaron a confrontar decisiones pasadas y a replantear la dirección de su vida. Dejó atrás relaciones tóxicas, reestructuró su equipo y se enfocó en su bienestar emocional. Mientras buscaba sanar, el mundo musical también estaba cambiando. El pop y el rock dominaban nuevamente las listas, y el disco era considerado una moda pasajera.
Donna podría haberse retirado, aceptar su lugar en la historia y ceder ante la presión. Pero su espíritu creativo seguía vivo. Dentro de esa crisis emergía una convicción nueva. Su talento no pertenecía a un solo género. No era solo la reina del disco. Era una vocalista poderosa, una intérprete versátil y una artista capaz de transformarse. Su siguiente paso sería demostrarlo. Lejos de desaparecer, Donna Summer estaba por entrar en una nueva etapa, una en la que dejaría atrás etiquetas y demostraría que su voz tenía un alcance mucho mayor que cualquier moda. Su alianza con Giorgio Moroder no había terminado, solo estaba evolucionando, y el renacimiento que estaba por vivir redefiniría no solo su carrera, sino también su lugar en la historia de la música. Renacimiento artístico y la consolidación más allá del disco. A comienzos de los años 80, la industria musical se reorganizaba tras el colapso del disco. Muchos artistas quedaron relegados, catalogados como parte de una moda muerta. Pero Donna Summer no estaba dispuesta a convertirse en un recuerdo. Aunque el rechazo al género seguía fuerte, su talento vocal y su disciplina la colocaban en una posición distinta. No era un producto descartable, era una intérprete con una habilidad que trascendía estilos. Lo que necesitaba era una nueva dirección. Ese nuevo camino comenzó cuando firmó con Geffen Records, un sello joven que buscaba competir con las grandes compañías de la época. Fue un movimiento arriesgado, pero estratégico. Después de años trabajando dentro de estructuras estrictas, Donna quería espacio para evolucionar. Quería que la vieran no como un ícono del disco, sino como una artista completa. Sin embargo, este cambio también significaba un reto: separarse, en parte, del sonido que había creado junto a Giorgio Moroder. Aún así, Giorgio no desapareció de su vida. Su relación artística se transformó, pero no se rompió. De hecho, unidos crearon una de las canciones más importantes de su nueva etapa, The Wanderer. Aunque no alcanzó la magnitud de sus éxitos anteriores, marcó la pauta de lo que sería su renacimiento. Sonaba más rock, más orgánica, menos dependiente de la sensualidad que la perseguía desde sus inicios. Donna quería demostrar que podía interpretar desde la fuerza, no solo desde el deseo. El verdadero giro llegó en 1983 con She Works Hard for the Money. Inspirada en una mujer que Donna vio dormida por agotamiento en un baño de un restaurante, la canción era un tributo sincero a las trabajadoras invisibles, a las mujeres que sostenían familias enteras con esfuerzo diario. La interpretación era poderosa, directa, sin artificios. Cuando la lanzó, el público reaccionó con entusiasmo inmediato. El tema se convirtió en un himno de empoderamiento femenino y fue uno de los mayores éxitos de su carrera post-disco. La crítica la aplaudió. Por primera vez en años, Donna sintió que la veían más allá del personaje sensual que la había hecho famosa. El video musical, uno de los primeros en rotar con fuerza en MTV, mostraba a Donna conectando con una nueva generación. Ya no era la diva misteriosa rodeada de luces y humo. Era una narradora, una intérprete consciente del mundo que la rodeaba. Este cambio no fue solo estético, fue emocional. Donna había recuperado el control de su voz, su imagen y su mensaje. En esta etapa también profundizó en su vida personal. Se casó con Bruce Sudano, un músico y compositor que se convirtió en una figura de estabilidad y apoyo. Con él formó una familia que se volvió el centro emocional de su vida. La maternidad y la espiritualidad le dieron una perspectiva renovada. Donna dejó de perseguir el éxito como validación y comenzó a verlo como una extensión natural de su trabajo artístico. Las giras se volvieron más equilibradas, las decisiones más cuidadosas y su relación con el público más íntima. Pero aunque se alejaba del disco, su influencia en el sonido moderno seguía creciendo. Artistas jóvenes la citaban como inspiración. Los productores estudiaban sus grabaciones con Moroder para entender cómo se construía un ambiente sonoro que podía hacer bailar a millones. Su voz ya no pertenecía a una época, se había convertido en una referencia universal. En paralelo, la industria empezaba a reconocer que el rechazo al disco había sido una reacción visceral, no una evaluación justa de su valor. Con el paso del tiempo, la música electrónica retomaba fuerza y muchos identificaban que los cimientos del nuevo pop sintetizado estaban en los experimentos que Donna y Giorgio habían hecho una década antes. Sin proponérselo, Donna Summer era ahora un pilar de la modernidad musical. Su renacimiento no fue un regreso al trono, sino a sí misma.
Estaba construyendo una carrera longeva, sólida y respetada. La historia la empezaba a ver no como una estrella pasajera, sino como una pieza fundamental de la evolución del pop y la electrónica. Y lo más importante, aún tenía mucho por decir. Una voz que atraviesa épocas y la validación artística definitiva. A mediados de los 80, Donna Summer ya había demostrado que no era prisionera del disco. Su voz tenía un rango que pocos podían igualar, y su capacidad para adaptarse a nuevas tendencias era excepcional. Sin embargo, el mundo seguía recordándola como la reina de un género que había sido despreciado. Muchos artistas de su generación se habían quedado atrapados en los residuos de la moda disco. Donna, en cambio, continuaba abriendo caminos, pero todavía necesitaba algo más profundo, reconocimiento completo como artista, no como símbolo cultural. Su evolución tomó forma con Cats Without Claws y All Systems Go, álbumes que mostraban a una Donna más reflexiva, más controlada, menos interesada en seguir las expectativas del mercado. Aunque no generaron los éxitos anteriores, fortalecieron su identidad como intérprete. Donna exploraba temas más personales, desde la maternidad hasta la espiritualidad. No buscaba replicar fórmulas, buscaba entender quién era en ese momento de su vida. Su alianza con productores cambió varias veces, pero su estilo seguía siendo inconfundible. Cada canción llevaba su sello: emoción clara, potencia vocal y un equilibrio entre lo íntimo y lo teatral. Aunque la industria del pop se estaba reconfigurando con nuevos nombres y sonidos, Donna se mantenía vigente gracias a su autenticidad. No necesitaba reinventarse como un truco, lo hacía porque era parte natural de su crecimiento. Uno de los momentos más significativos llegó con el álbum Donna Summer de 1982, producido por Quincy Jones. Jones, conocido por su trabajo con Michael Jackson, quería explorar la versatilidad de Donna y darle el espacio para mostrar su verdadera capacidad vocal. El proceso fue intenso, casi quirúrgico. Quincy exigía perfección y Donna respondía con disciplina. El resultado fue una obra sólida que incluía Love is in Control, Finger on the Trigger, un éxito que reafirmó que Donna pertenecía a la nueva ola del pop. En paralelo, su vida personal tomaba un rumbo más estable. Con su esposo Bruce Sudano y sus hijas, Donna logró un balance emocional que había buscado desde su crisis posterior al disco. La espiritualidad seguía siendo su ancla. Encontró en la fe un refugio, no como escape, sino como un marco emocional que le permitía superar las presiones de la industria. Esta etapa la mostró más segura, más madura y más consciente del impacto de su voz. Pero mientras Donna reconstruía su identidad, algo inesperado sucedía. El mundo empezaba a revalorar el disco. La música electrónica estaba renaciendo discretamente en clubes de Chicago y Detroit, donde DJs y productores manipulaban ritmos repetitivos y sintetizadores inspirados, en gran parte en I Feel Love. Sin proponérselo, Donna Summer era la madrina del nuevo movimiento dance y techno. Su colaboración con Giorgio Moroder se convertía en referencia obligada para productores que estaban creando el sonido que dominaría los 90 y los 2000. Con el tiempo, figuras como Madonna, Whitney Houston, Beyoncé y más tarde artistas electrónicos como Daft Punk citarían directamente a Donna como inspiración. El mundo empezaba a notar que muchas de las bases del pop y la electrónica tenían su origen en ella. Pero aún así, Donna no se veía como una leyenda, se veía como una trabajadora de la música que seguía aprendiendo. En los 90 experimentó otro momento clave con Carry On, una colaboración con Moroder que años después ganaría un Grammy en su versión remix. Ese reconocimiento, aunque tardío, marcó un punto simbólico. La industria validaba públicamente lo que la historia ya sabía. Donna Summer no había sido solo una estrella de un movimiento breve, había sido una pieza fundamental de la evolución de la música moderna. En esta etapa, Donna también comenzó a hablar con más libertad sobre su pasado, su relación con la fama y su lucha interna entre la figura pública y la persona real. Su honestidad cautivó a una nueva generación de fans que no habían vivido el auge del disco, pero que encontraban en su historia un ejemplo de resiliencia, talento y reinvención auténtica. Donna Summer no estaba tratando de recuperar un trono, estaba reafirmando su legado. Y la historia finalmente empezaba a escribir su nombre en el lugar correcto. El legado se fortalece y la influencia se hace visible.
Para finales de los años 90 y principios de los 2000, el nombre de Donna Summer ya había trascendido generaciones. Su música, lejos de desvanecerse, comenzaba a vivir una segunda vida. DJs de clubes underground redescubrían sus pistas. Productores de electrónica estudiaban su trabajo con Giorgio Moroder y jóvenes artistas se inspiraban en su estructura vocal y su presencia escénica. La industria empezaba a aceptar públicamente algo que la historia llevaba tiempo gritando. Donna Summer era la cuna de un sonido que había transformado la música moderna. La popularidad de los remixes y de las compilaciones colocó a Donna nuevamente en la conversación cultural. Canciones como I Feel Love y Hot Stuff regresaban a los sets de DJs internacionales, ahora mezcladas con música electrónica contemporánea. La nueva ola dance, el house y el techno no solo se inspiraban en Donna, sino que la consideraban un pilar. En entrevistas, productores como Frankie Knuckles, Paul Oakenfold y otros pioneros del movimiento hablaban de ella como una referencia obligada. El legado estaba tomando dimensiones inesperadas. En esos años, Donna también enfrentaba la complejidad de ser vista como un ícono de la comunidad LGBT, especialmente del mundo gay, que había encontrado en la música disco un espacio de libertad y expresión. Aunque su relación con esa comunidad había tenido malentendidos en el pasado, muchos derivados de rumores y declaraciones sacadas de contexto. Donna trabajó activamente para reparar puentes. Comprendió que su música había sido un refugio para miles de personas que habían sido marginadas por la sociedad y que, sin quererlo, se había convertido en una voz simbólica de resistencia. El vínculo, que había sido herido, comenzó a sanar con el paso de los años. Durante esta etapa, Donna participó en programas especiales, homenajes y conciertos que celebraban su impacto. Su presencia no era la de una estrella nostálgica que vivía de antiguas glorias, sino la de una artista plenamente consciente de su papel en la historia. Cada aparición pública mostraba una Donna más serena, más confiada y más conectada con la mujer que era fuera del escenario. Su estilo, más sobrio y elegante, comunicaba una madurez que no renunciaba al brillo, pero que ya no dependía de él. En 2008 lanzó Crayons, su primer álbum de estudio en casi 2 décadas. El proyecto fue una mezcla de estilos, colores y culturas. Donna lo trató como un regreso artístico, pero sin la presión de competir con nadie. Ya no buscaba récords, buscaba expresión. Crayons mostró su capacidad de experimentar con sonidos contemporáneos, combinando dance, soul, pop y ritmos globales. La crítica lo recibió con respeto. Muchos destacaron que Donna aún tenía una voz poderosa y una sensibilidad musical fresca. Mientras tanto, el reconocimiento institucional empezaba a llegar formalmente. Su nombre aparecía en listas de las mujeres más influyentes de la música, los pioneros del pop moderno y las voces que definieron una era. Academias de música, revistas especializadas y documentales analizaban su impacto desde una perspectiva histórica. Donna observaba estos homenajes con humildad, consciente de que su camino había estado lleno de altibajos, pero agradecida de que su trabajo continuara vivo. Su relación con Giorgio Moroder también experimentó un reverdecer simbólico. Aunque ya no trabajaban juntos de manera constante, el respeto mutuo permanecía intacto. Moroder habló públicamente varias veces sobre la genialidad de Donna, su disciplina y su inteligencia artística. Y ella, por su parte, lo reconocía como la mente sonora que ayudó a moldear su carrera. Sus colaboraciones se estudiaban en universidades y escuelas de producción musical como piezas fundamentales de la evolución del sonido electrónico. Para miles de personas alrededor del mundo, Donna Summer era más que una cantante. Era una pionera, un puente entre generaciones, un recordatorio de que la innovación verdadera puede venir de cualquier parte, incluso de un estudio pequeño en Múnich, donde una cantante estadounidense y un productor ítalo-alemán imaginaron el futuro. En esos años finales de estabilidad y renovación, Donna no buscaba volver a la cima. Su legado ya estaba asegurado. Lo que disfrutaba ahora era algo que había tardado décadas en alcanzar: paz interior. Y esa paz sería crucial para enfrentar la etapa más difícil de su vida. La última batalla y la humanidad detrás de la leyenda. La última etapa de la vida de Donna Summer estuvo marcada por un contraste profundo. Mientras su legado seguía creciendo y la industria por fin reconocía su aporte, su salud empezaba a debilitarse de manera silenciosa.
Ella, que había sido una figura pública tan visible durante décadas, comenzó a retirarse poco a poco de los reflectores. No lo hacía por desinterés, sino por necesidad. La fama ya no era una prioridad. Lo esencial era su familia, su espiritualidad y su bienestar emocional. Vivía en Nashville, lejos del bullicio de Los Ángeles y Nueva York, rodeada de su esposo Bruce Sudano y sus hijas. Su hogar se había convertido en un refugio donde escribía, pintaba y componía sin prisa. Quienes la conocían en ese periodo describían a una dona cálida, reflexiva y profundamente agradecida, muy distinta a la figura intensa que había dominado los escenarios en los 70 y 80. Después de tantos años luchando contra expectativas y proyecciones externas, finalmente se permitía existir sin máscaras. Pero la tranquilidad no significaba inactividad. Donna continuaba creando música, participando en proyectos selectos y escribiendo memorias que buscaban contar su historia desde su propia voz, no desde la narrativa que la prensa había impulsado durante décadas. Sus presentaciones eran pocas, pero poderosas. Cada vez que subía al escenario, lo hacía con una serenidad que transmitía la sabiduría de quien ha vivido todas las alturas y todas las caídas posibles. Fue durante estos años que comenzó a enfrentar el mayor desafío de su vida, un cáncer de pulmón que avanzaba de manera implacable. Donna, sin embargo, eligió mantener el diagnóstico en privado. No buscaba lástima, titulares ni especulación. Para una mujer que había pasado tantos años expuesta a la opinión pública, cuidar su intimidad era un acto de resistencia y dignidad. Compartió la noticia solo con su círculo más cercano, enfocándose en su tratamiento, su fe y su familia. Su enfermedad coincidió con un aumento en la revisión histórica de su música. I Feel Love era considerada una de las canciones más influyentes de todos los tiempos. Entonces, Hot Stuff y Last Dance estaban presentes en películas, comerciales y homenajes. La comunidad electrónica la trataba como una matriarca espiritual, y sus álbumes con Moroder aparecían en listas de mejores producciones del siglo XX. Todo ese reconocimiento llegaba en un momento en el que Donna estaba más consciente que nunca del paso del tiempo. Aunque su salud empeoraba, Donna continuó creando arte en silencio. Dedicó sus últimos años no solo a la música, sino también a la pintura, una pasión que había encontrado meses antes de su diagnóstico. Su obra visual era colorida, espiritual y profundamente personal, como si buscara capturar emociones que las palabras ya no podían expresar. Sus cuadros, exhibidos en galerías selectas, mostraban una faceta artística que el mundo apenas comenzaba a descubrir. El 17 de mayo de 2012, Donna Summer falleció a los 63 años. Su muerte tomó por sorpresa al público y a gran parte de la industria, que ignoraba la lucha silenciosa que había enfrentado. La noticia provocó una ola inmediata de homenajes en todo el mundo. Artistas de todos los géneros, desde productores electrónicos hasta íconos del pop, reconocieron públicamente su influencia. Se hablaba de ella como la pionera que abrió el camino para la música de club, la mujer cuya voz definió una era y cuyo trabajo con Moroder cambió para siempre la relación entre la tecnología y la música. Pero más allá del legado musical, quienes la conocían recordaban su humanidad, su sentido del humor suave, su agradecimiento constante y su lucha interna por encontrar un equilibrio entre el éxito y la paz. Donna había sido una reina del escenario, una creadora de himnos inmortales, pero también una mujer que, después de décadas de ruido, finalmente encontró silencio dentro de sí misma. Su partida no marcó el final de su influencia, al contrario, la consolidó. El eco eterno de una pionera y el lugar que la historia finalmente le otorgó. Tras su partida en 2012, algo curioso ocurrió con la figura de Donna Summer. Su legado comenzó a crecer más rápido que nunca. La industria, que durante años había relegado al disco a un rincón de nostalgia fácil, ahora se veía obligada a reconocer que gran parte de la música moderna existía gracias a ella. Con el paso del tiempo, la narrativa sobre Donna dejó de enfocarse en la sensualidad que la había marcado al inicio y comenzó a centrarse en su inteligencia artística, su disciplina y su papel como pionera indiscutible de la música electrónica. Los análisis retrospectivos identificaban un hilo directo desde I Feel Love hasta géneros como el techno, el house, el EDM y el pop electrónico. Productores contemporáneos, desde Calvin Harris hasta Mark Ronson, mencionaban el track como un punto de inflexión sonoro.
Incluso Daft Punk, en múltiples entrevistas, explicaba que su obsesión por el cruce entre humanidad y máquina tenía su raíz en aquel experimento que Donna y Giorgio Moroder realizaron en 1977. La historia se estaba escribiendo de nuevo, esta vez con mayor justicia. En 2013 fue inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll. Aunque llegó de manera póstuma, el reconocimiento causó un consenso casi universal. Debió haber ocurrido años antes. En la ceremonia, artistas de distintas generaciones hablaron de cómo su voz había atravesado líneas raciales, de género y culturales. Donna no solo representaba una época, representaba una transición completa hacia una nueva forma de concebir la música. Esa inducción fue más que un premio. Fue la validación histórica de una vida dedicada a la innovación. Mientras tanto, su catálogo musical vivía un renacimiento inesperado. Películas, series y documentales redescubrían sus canciones. Nuevas generaciones, que no habían vivido la fiebre disco, se encontraban con su música a través de plataformas digitales. En TikTok, fragmentos de Hot Stuff y Last Dance se viralizaban sin necesidad de nostalgia, simplemente porque sonaban frescos, energéticos y atemporales. La voz de Donna Summer seguía conquistando pistas de baile, ahora en un mundo hiperconectado que ella misma había ayudado a anticipar. Su vida personal también comenzó a ser reexaminada con mayor sensibilidad. Sus luchas internas, su crisis de identidad en el auge del disco, su relación con la fe y su necesidad de proteger su salud emocional cobraron una nueva relevancia. En una época donde la conversación sobre salud mental es más abierta, su historia se interpreta como un ejemplo temprano de los costos de la fama y de la importancia de reconstruirse lejos del escrutinio público. Donna había atravesado batallas privadas que hoy se entienden con una empatía mayor. Pero quizás el aspecto más profundo de su legado es el modo en que logró redefinir la idea de voz femenina en la música popular. Antes de ella, pocas artistas habían combinado sensualidad, espiritualidad, vulnerabilidad y poder con tanta naturalidad. Donna no interpretaba canciones, las habitaba. Su forma de modular el tono, de sostener notas imposibles, de transmitir emoción sin exageración, se convirtió en una escuela. Cada artista que construye un puente entre emoción humana y sonido electrónico está, sin quererlo, caminando por un camino que ella abrió. Hoy, Donna Summer es recordada como lo que siempre fue, una pionera. No solo la reina del disco, sino la arquitecta de un sonido que definió generaciones enteras. Una mujer que, desde un estudio en Múnich, ayudó a reinventar la relación entre humanidad y tecnología. Una artista que sobrevivió al ascenso meteórico, al rechazo cultural, a la presión de un personaje impuesto, y que encontró una segunda vida artística basada en autenticidad y madurez. Una creadora cuyo impacto trasciende tiempos y modas. La historia de Donna Summer nos enseña que la innovación verdadera no siempre es reconocida en su momento, que a veces el futuro tarda en entender a quienes lo crean, pero cuando finalmente lo hace, coloca sus nombres en un lugar que nadie puede quitarles. Donna Summer no fue solo una era, fue un punto de partida, una chispa, una revolución encapsulada en una voz, y su eco aún resuena donde la música se atreve a mirar hacia adelante. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de Donna Summer. Su historia nos recuerda que la música más trascendente nace cuando un artista se atreve a desafiar el tiempo, la crítica y las etiquetas. Si este documental resonó contigo, suscríbete y activa la campanita. Muy pronto exploraremos la vida de otra figura que cambió la cultura para siempre.